¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, mucho gusto saludarlos. Estamos en una emisión más del Coach y tú. Esta ocasión es un programa especial, grabado, porque, bueno, los compromisos de nuestro queridísimo invitado, de alguna manera la agenda nos ha hecho un espacio para poder estar con nosotros y darle continuidad al programa que les ofrecimos hace unos días. Si me permiten, déjenme darle la bienvenida a mi compañero, amigo, co-conductor Paco García. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Encantado, porque además ya te puse más o menos antecedentes de lo que fue el programa anterior. Así es. Y bueno, pues obviamente con una autoridad absoluta, que es mi querido Marco Treviño. Marco, buena tarde. Encantadísimo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Marco. Encantado de tenerte, Marco, a pesar de todos los esfuerzos del tráfico insufrible de esta maldita ciudad. Aquí andamos. Pero aquí estamos ya. Oye, Marco, bueno, entrando en materia y cumpliendo como habíamos quedado con la gente, el programa pasado nos quedamos prácticamente, que eran los finales de los 70, no, principios de los 70, ¿no? Sí, más o menos. Que estamos hablando de Más o Club menos. del Hogar, son principios de los 70, los 70 bajos. Sí, bueno, es que el Club del Hogar... No, bueno, se desde fundó luego, en ¿no? los 80s y... No, yo te hablo de la parte que me acuerdo, Sí. ponle que tendría yo 8 años, hablo de 1970, Ujú. de cuando yo lo empecé a ver. Bueno, yo todavía no nacía, ¿eh? Y yo recuerdo que llegué a ver el Paco le digo programa en que, su momento. a Paco le digo que él no era ni un no era ni beso de sus papás todavía. Exacto, exacto. Entonces, no, yo te hablo de ese primer elenco que eran Daniel Pérez Alcaraz, Sí, claro. Madaleno, Magdalena. había un payaso que pobrecito, yo creo que lo veo el día de hoy y sentiría muy feo, Cara Limpia, ¿te acuerdas? Sí, claro. La señora que Claro. salía con el cabello así, Vilmatraca. Ajá. Vilma Traca. Y el que no me acuerdo era el director musical, que era esposo de Vilmatraca. No recuerdo. Un no señor de recuerdo. cabello blanco, pero bueno, yo creo que ese fue un programa icónico de la Me televisión. estás pidiendo demasiado. Sí. Es un ejercicio de memoria Sí, maravilloso, no, Marco. Fue icónico. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que siendo, sigue. sigue siendo. Y después, cuando muere el señor Pérez Alcaraz, entra Paco Stanley al relevo. Sí, sí. Y el Club del Hogar se convierte de nuevo en un punto de reunión Sí, desde luego. para la familia, para comer Sí. juntos y ver el programa. Es curioso, muchos programas del mediodía tuvieron éxito justo porque en ese entonces la familia comía junta Claro. y veían... Era motivo de reunión. Era motivo de reunión. Fíjate ¿no? qué curioso, ¿no? Porque la televisión en ese momento cumplía una función además de la parte del entretenimiento, cumplía con esa labor de Sí, integración, sí, sí, sí. lo cual era espectacular. Pero qué tanto era una integración, ¿eh? Fíjate Porque que- el hecho de compartir la mesa y los Ajá. alimentos con la televisión, Es parecería como que quita también la interrelación con los Pa- individuos. Sí, se parecería. Lo que Eso es lo que sucede- parecería, yo coincido. a diferencia de lo que sucede ahora con los celulares y el internet y demás, en ese momento la televisión provocaba o generaba puntos de discusión o de diálogo. Correcto. Y entonces ahí se intercambiaban opiniones Sí. y se establecían incluso normas Sí, por supuesto. morales, etcétera, ¿no? Comportamientos, opiniones. Era muy interesante. Y bueno, ahora el problema es que ya estamos clavados en el celular y ya. Sí. Entonces, de tal manera que si quieres compartir algo con la persona que está enfrente, se lo tienes que mandar El por WhatsApp. mensaje. Fíjate que lo hemos dicho siempre, es una ironía, Marco, que el aparato que existe para comunicarnos nos tiene perfectamente aislados. Sí. Y de verdad no es mentira, a mí me ha tocado ver en un consultorio, en algún lugar de estación de sala, dos personas, dos chavitos, platicando Ujú. por WhatsApp. Sí. O sea, ¿por qué no hablan? Sí. Bueno, no, ahora entrando en materia de la influencia de la televisión. y Sí, demás, claro. Esa influencia de la televisión se está perdiendo, se está diluyendo. Bueno, Ya yo- no hay contundencia. totalmente de acuerdo. Antes las televisoras tenían un poder político, además de social. Desde luego. Ahora ese poder político es mínimo y cada vez será menor hasta que, gracias Netflix, en poco tiempo las televisoras no tengan absolutamente ningún poder político, Correcto. ¿no? Porque además déjame decirte que creo que Televisa, y retomando ese comentario yo también le agradezco a Netflix, cuando lanzan Blim, que tiene probablemente que año y medio, Sí, más o menos. fue muy tarde.
Muy tarde y de una manera equivocada, pero bueno, yo Además, creo que ya las eso, estrategias, la ya estrategia, lo veremos en su momento. ese es asunto de ellos. Eso es correcto, pero sí creo que fue muy fuera de tiempo. Se tardaron, pero entiendo, pues les cayó de sorpresa, nos cayó de sorpresa a todos. Yo creo que a todos. A todos. Yo creo que a todos. Nos sorprendió. El internet nos cayó de sorpresa. ¿Pero crees que esa parte ha sido por soberbia? Eh, El tema del actuar lento o a destiempo con Pues, la nueva tecnología. No sé si es soberbia o es arrogancia, no sé si la soberbia es exceso de seguridad, no sé exactamente, o comodidad, no lo sé, no lo podría yo calificar tanto de soberbia. No estoy seguro de, pero definitivamente, mira, yo siento, y esto si le sirve a los ejecutivos de Televisa, he entrado solo una vez a Televisa. Y esa vez fue hace como 10 meses. Y me llamó mucho la atención y ahí entendí cuál es el problema. Televisa San Ángel es una ciudad amurallada. Es una fortaleza. Y correcto. después me evoqué a Televisa Chapultepec y es un búnker. Sí. ¿Dónde Literal. está la visión del exterior? ¿No? Es simbólico, pero eso de alguna u otra forma determina o más bien les reduce el campo de visibilidad. El campo de De visión. adaptación también, ¿no? Y de adaptación. Fíjate, Marco, ¿No? estoy escuchando con mucho detenimiento lo que Paco plantea y lo que tú contestas con toda la certeza. Probablemente, soberbia sería muy arriesgado calificarlo como tal. Sí, es que no sé Probablemente si es una eso, pero- seguridad sobrada o Sí, que de alguna Costumbre. manera, claro, o incluso déjame decirlo, hasta indolencia, también, que pensaron que nadie les iba nunca a hacer sombra. también, sí, claro. Y esa zona de confort se convirtió en la zona más incómoda que pudieron estar. Sí, y hay que reconocer que tuvo una influencia social determinante en los 60s, 70s, bueno, desde los 50s. Desde los 50. Pero donde fue más contundente, porque en los 50 no había tantos televisores, Correcto. estaba la televisión, pero no había tantos televisores, Era el radio lo que realmente el radio, rifaba como y tal. bueno, ahí Televisa también tuvo una gran influencia. Desde La luego. ventaja del radio es que va a tardar muchísimos más años para que tenga el problema que tiene ahora la televisión. Por supuesto, porque además te digo una cosa, el radio se está actualizando. Sí, Y el radio tiene todavía esa gran virtud de que lo puedes estar escuchando y haciendo alguna otra cosa. sí. Cosa que la televisión no tienes que estar atento viéndola Y- y te distrae de alguna manera. Y el internet no está compitiendo en radio como está compitiendo en televisión. Correcto. Y sin embargo, Internet llegó también a ser un vehículo que abre la posibilidad del Sí, Internet. Sí, ya hay, o sea, si esta gama de programas o de programación no te gusta, tienes esta otra. Por supuesto. Lo que pasa es que sí implica un mayor esfuerzo conectar la señal de radio de una estación de internet y porque es llama, a ver, ¿cuál? Ah, sí, hay que ponerle Implica, digamos, que de una mayor... Un mayor interés. una mayor preparación, Sí. de mayor recursos, tener Sí. el streaming famoso Sí. para poder conectarte y generar una señal de radio. Sí, pero digo, como usuario implica que tengas que tomar el celular, ¿me lo permites? Por favor. Y le pones aquí, ¿cuál era el nombre del el programa? Entonces le tengo que poner www, ¿cómo le tengo que poner? Claro. Pues ahí ya te dejan desventaja. Correcto. La Correcto. radio nada más haces esto, clic, clic y ya. Y sigue siendo la radio, el fuerte de la radio, ya no es el ama de casa que está planchando y escuchando la radio. No. Ahora es el conductor Correcto. del auto que escucha el radio, la estación en el automóvil. Fíjate que yo creo que un gran parteaguas, si estarán de acuerdo conmigo, en ese sentido, de la parte informativa como tal, fue José Gutiérrez Vivo, Claro. con Radio Red. Sí, claro. Y sobre todo cuando establece aquello de la red vial, el monitor. Ajá. Ahí es, creo que, un gran ejemplo de lo que es un radio bien trabajado, Sí, sí. un radio bien hecho. Porque realmente los tres monitores, el de la mañana, que era de Pepe Gutiérrez, el de mediodía, que si no recuerdo tenía Martín Espinosa. Espinosa, Ujú. correcto, y en la tarde estaba Enrique, ay por Dios, ahorita me acuerdo su No, apellido. no. Perdóname Enrique, ahorita me acuerdo.
Y tener los espacios cubiertos en todos los sentidos y de alguna manera te mantenían informado de una manera muy puntual, porque incluso cuando tú veías a la gente de las motos, sabías que de alguna manera estaban al pendiente y eran una gran ayuda. Sí, claro. En lo que se refiere a la situación del tránsito de Sí, esta la ciudad. situación de- Y evidentemente los helicópteros. Sí. En aquel momento era Jorge Olea ¿te claro, acuerdas del claro, precursor? Pero creo que ese gran boom del radio informativo lo detona Monitor. Sí, y hay, Radio Red. y hay algo interesante, digo, no estamos saliendo un poco del tema de la Correcto, televisión, pero es parte de. pero la radio empieza a cambiar de, ¿cómo te diré?, de contenido, empieza a dejar la música, empieza a dejar de ser solo un entretenimiento musical o en radionovelas, ¿no?, Correcto. para convertirse en un medio de transmisión de ideas y de palabras, De propuestas. Claro. de comentarios. Entonces Claro. ahora lo que es más interesante es escuchar a alguien hablando, opinando sobre algo. Por supuesto. Ya ni siquiera los noticieros, Correcto. que la mayoría son muy aburridos. Yo me acuerdo, O amarillistas. o amarillistas, pero yo me acuerdo que uno de los grandes precursores de las noticias en México que transformó la radio fue Pedro Ferriz de Con Bueno, cuando empezó Para Empezar. Para empezar. Sí. Correcto. Él transformó el Sí. formato del noticiario porque le dio agilidad, le dio simplicidad, le dio más empatía con la gente, logró hacer noticieros más, en donde te explicaba la noticia de fondo, no nada más te soltaba la noticia, No era leerlos sino la encabezados. comentaba. Correcto. ¿no? Y te permitía de alguna manera digerirla. Sí, De una manera muy aterrizada. así es. Muy aterrizada. Que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con su tendencia o su línea, lo que sea, bueno, ya, Eso es otro asunto, independiente. pero de que transformó la radio en Correcto. noticias, la transformó. Y que además fue precursor de grandes comunicadores. Sí, claro. Uf, Ahí tienes a Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, Que es una- Javier Solórzano. En fin, Digo, yo creo que entre Pepe Gutiérrez Vivo y Pedro Fernández de Con hicieron una labor. una gran radio. escuela Sí, radiofónica en esa radio que informa, pero que además que te educa sí, claro. y te orienta. Claro. Y retomando esta parte de la televisión, en esa época, por ejemplo, los domingos, ¿cuál era la oferta? Los domingos pues, era en la mañana, a las 7 de la mañana. Chabelo. Infaltable. Y tuvo una enorme trascendencia No, claro que social. sí. ¿no? Porque además antes se hacía en vivo. Sí, Y ir con Chabelo era como un triunfo. sí, claro. O sea, yo me acuerdo, fíjate, es lo que les voy a platicar. Alguna vez cuando fui coach de mis niños en el fútbol americano, que nos invitaron a ir al programa en familia. No, bueno, porque además, o sea, ¿quién decía que en esa época ibas a estar en un programa a las 7 de la mañana en domingo? Claro. O sea, era así como un sacrilegio absoluto. Pero era a las 6, porque yo me acuerdo que fui A en las dos 6, ocasiones. no, claro. A las 6 comenzaba todo. No, el llamado era a las 6, Y está claro. formado a las 5:30. No, Sí, era sí, todo un. Pero era Chabelo. Luego. Y bueno, pero antes, aquí sí hay que hacerle un homenaje importante de parte de todos los padres de familia de México a Chabelo, porque les permitió a esos padres seguir durmiendo mientras sus hijos se estarían viendo. Correcto. Al menos familia. hasta las Por 10 lo de la menos- mañana. Por lo menos, no sé. A las 9 si 8, quieres. 9 de la mañana, pues ya, ¿no? Sí, porque ocupar ese espacio de 7 a 10 de la mañana. Sí, sí. Mira, hasta dónde que la famosa catafixia es una palabra que está Sí, catafíxiamelo, ¿no? exactamente acuñada por la RAE, es decir, Sí, ya la sí, aceptaron. sí, claro. Lo de la espantosa X es otra, que ya se quedó para la posteridad. Sí, claro. Y bueno, tanto así que siguen muchas frases, Impuso modelos por de... supuesto. De negocios también, De ¿no? negocios. Que hoy día- No, claro, porque además él compraba el espacio y él comercializaba el tiempo. Incluso la televisión plantea modelos de lenguaje. Claro, Y ahí Claro. hay que tener mucho cuidado porque nos podemos ir para bien o nos podemos ir para distorsionar completamente. totalmente de el acuerdo, totalmente de acuerdo. Impone modelos sociales, de conducta social también. Hacía un gran rescate de los valores y los fomentaba de una Ujú. manera muy particular, muy particular. Un poco con la justicia, a ver,
¿qué prefieres? ¿El dinero o las cosas o lo material o Te la llevaba a ese, piensa, Ujú. estructura. ¿Qué vale para ti? Correcto. Era Es maravilloso. complejo. Y luego acababa en familia y había un programa de Sabludowski los domingos a las 10 de la mañana. No lo recuerdo, ese sí no Ese lo no- recuerdo. Bueno, Yo no, me acuerdo- no fue de mi gracia nunca. Personalmente tampoco, pero bueno. Y luego, por supuesto, ver el fútbol. Bueno, antes del Claro. fútbol, después Chabelo era burbujas o algo así. ¿no? algo así. Había, otra espacio había algún espacio, infantil. exacto. Pero después venía el fútbol, El fútbol. naturalmente, ya fuera de Toluca, que antes jugaba a las 11 de la mañana, Ujú. o del Estadio Azteca a las 12. O el América, que en ese entonces jugaba los domingos también. Correcto, entonces acababa a las 11 de la tarde y era al lado de la comida. Ujú. Y el fútbol en la televisión lo que hace es juntar a los amigos, a las familias. Claro, y es un convivir, generador. compartir algo. Es un generador de convivencia. Sí. ¿Estamos de O acuerdo? de convivencia. Otra Otro tipo de convivencia. convivencia de convivencia. La convivencia. ¿Cómo? Y luego sóplate siempre lo mismo. Digo, siempre lo mismo. Siempre en domingo. Siempre en domingo. Y que nos guste o no, perdón, pero el señor Velasco también marcó una época. Pues no sé si lo comenté el programa No. pasado. ¿Sí vas a comentar lo de Velasco? Velasco? Sí. No. No, ok. Bueno, cuando yo estaba estudiando justamente comunicación, ¿Ok? me tocó un cambio, una transición muy importante. Yo a los 20 años escuchaba, y mi generación en general, en Guadalajara, escuchaba solo música en inglés. Ok, No escuchábamos música en español. correcto. Si yo escuchaba música en español, la escuchaba porque mi papá ponía un disco de José José o de Alberto Vázquez. O de boleros. boleros, Claro, en la casa, ¿no? Ok. En la consola, en los 70. por supuesto, la consola. Y no, bueno, todavía a los 80 estaba la consola en mi Sí, casa. no, y mi natural, papá ¿no? ponía los LPs ahí en la Sí. Bueno, O los de Eh, 45. los de 45 Los también, sencillos. claro. Pues yo escuchaba solo música en inglés. Ok. Raúl Velasco, no sé si asesorado por alguien o él tuvo la lucidez para verlo de esa manera, la visión, para verlo tan claramente, se adelantó y evitó un crash, un crack, una tremenda crisis en la industria radiofónica mexicana, Rescatando la música. rescatando la música en En español. español. No mexicano, en español. En español. ¿Y qué hizo? Él se dio cuenta que no podía o que le iba a costar muchos años transformar el gusto musical de los jóvenes de mi edad, Correcto. de mi generación. De la nuestra. Pero lo que sí podía hacer era influir rápidamente y efectivamente en los niños. Claro, Juguemos a cantar. por supuesto. Y Juguemos a cantar transforma, más bien forma un gusto y una preferencia musical en una generación que ha sido todavía determinante, con Juguemos a Cantar, y le da un impulso a la música en español en México tremendo, Que hasta la fecha sigue. que a la fecha sigue. A ver, Sí. nos voy a entender entonces Perdón, que el perdón. tema de la... Déjanos ir al corte, Paco. Ok. Vamos a corte, perdón. Quédate con la idea. Quédate con la idea, pero sí. As always. Sí, por favor. Perdóname, Paco. Es que mira, nos enfrascamos y nos empapamos en esto y nos vamos con hilo de media. Amigos, vamos a hacer nuestro primer corte. Esto es el Coaching y tú, Marco Treviño, un excelente programa de la influencia de la televisión en este país. No tardamos, regresamos enseguida. Pues sí, la música que hoy escuchas es tú.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, perdóname Paco, te dejé con la palabra, con la idea en la boca. Ok. Ahora sí, por favor. Bueno, lo que estábamos comentando acerca de la música es que entonces lo que yo entendía un poco es que en esa época era mucha la música en inglés, precisamente por la inglesa, ¿no? Los Beatles, Sí, Sí, por los supuesto, Stones, fue una Beatles. influencia impresionante. Sí, entonces jóvenes, digo, como tal vez mi papá en esa época, es la música que escuchaban y no tanto música en español, Así es. sino música en inglés, porque Así era es. el boom en ese Tienes entonces. mucha razón, porque déjame decirte que había una estación, Radio Éxitos, de Grupo Radio Centro. Yo no vivía en México, entonces... Te lo estoy platicando, Marco. Había 3 estaciones, digamos, icónicas en la Ciudad de México. Una era La Pantera, Radio 590. La otra era Radio Éxitos, creo que era el 790 de AM, todo esto. La Pantera era de Grupo Radio 1000. Sí. Radio Éxitos era de Grupo Radio Centro. Y había una estación que se llamaba Radio Capital. Perdón, creo que era el 1290 de AM, porque todo era AM, evidentemente no había FM. Y escuchábamos esas 3 estaciones. Y digamos que la estación que tocaba la música más alocada era Radio Capital, que la tocaba ya para como los adolescentes, como para los de prepa más o menos. ¿Ok? Y había un impulso muy grande porque incluso todos los días en Radio Capital a las 12 del día había un programa que se llamaba Beatles contra Creedence. Y llamabas tú para votar, para ver qué canción querías escuchar. Y era una confrontación directa. Perdón, ya me acordé. Enrique Muñoz. Enrique, un abrazo, perdóname amigo. Enrique Muñoz. Entonces, de ahí viene esa influencia. Y efectivamente, y creo que como bien apuntas, Marco, ese, ¿qué le podemos decir? Festival de Juguemos a Cantar. Pues sí, Bueno, yo creo que hubo un 2 impulsos muy programa. grandes de Raúl Velasco. Sí. Ese, el de Juguemos a Cantar y el de la OTI. Claro, ¿no? Los Claro. festivales de la OTI. Claro. Que también me parece Claro. que fueron, Sí. hicieron época. Y luego sacó otro también de concurso de música, pero a nivel latinoamericano, ¿no? Similar al de Juegos a Cantar. Era OTI. Era la Pero OTI. No, Pero era para niños. Canta América, una cosa Algo así, pero también era como... Y- era Pero internacional. Fue un proyecto Pero para niños también. que tampoco tuvo así como que un gran impacto, porque realmente... América, esa es tu canción. América es América. su canción, claro, que incluso Clara Lucero la que cantaba el Claro. tema de la... Bueno. Y luego los domingos en la noche, vamos a ver Domingos Verdes. Domingos Verdes,
que era un programa como de tragicómico. Sí, bueno, yo ya no lo veía tanto en esa época, yo veía lo de las telenovelas antes y sí eran telenovelas trágicas, la recogida, la gata, Gutierritos. o sea, eran tragedias. Eran dramones Eran unos melodramas. impresionantes. El derecho de nacer y bueno, tantas y tantas, Sí. que eran verdaderos dramas, que la gente terminaba odiando a los protagonistas. Y aparte también de la influencia de México hacia Latinoamérica, ¿no? Sí. Porque en Latinoamérica una parte que reconocían a México era precisamente por las novelas, por Chespirito, ¿no? Por mucha... No, y es que lo dices bien, Paco, porque de ahí viene justamente otra parte que me parece que la televisión del entretenimiento también es un gran parteaguas, que es Chespirito. Sí, no, bueno. Que nos guste o no, que el personaje haya sido clonado, porque bueno, ya escuché por ahí N cantidad de versiones, Ya. debemos de aceptar y reconocer que el señor Gómez Bolaños hizo época. Sí, claro. Y además generacional. Y marcó tendencia y conducta. Sí. Porque la famosa torta de jamón, bueno, personalmente a mí nunca me gustó. Richard, nunca. Ujú. ¿Ok? Eso de las risas grabadas a mí me provocaba... No, a mí me gustaba así. A mí no me gustaba. Oír a la gente con esas risas grabadas no me Eso gustaba. de verdad. A mí no me gustaba. Siempre prefería las risas vivas. Ponle unas risas ahorita. Ponle risas. Porque además eran de esas risas. Bueno, terribles. Sí. Y yo creo que se abre la barra de infantiles. Porque estábamos también influenciados con las caricaturas que presentaba Canal 5. Claro. Los Picapiedra, los Supersónicos. Bueno, Que quién iba a decir... la serie japonesa... No, pero espérame, ahorita llegamos a eso, no, pero es que a lo que voy es que es esto. ¿Quién iba a decir que los supersónicos se iba a convertir en una historia futurista? Lo que estamos viviendo hoy. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Nada más nos hace falta Volar. poder vivir, volar en los carros y vivir afuera del planeta. ¿Estás de acuerdo? Tierra, o sea, si fuera de la atmósfera. Se tiene, Sí. ¿no? Pero te das cuenta, Conferencias. el horno de microondas, digo, falta la robotina famosa que es, bueno, que ya nada más falta que tengamos la gente del servicio robotizada. En general, que ya existe, ¿no? Ya existe, Sí, pero bueno. Pero en general. Todo no al alcance, pero bueno. Sí. Y había otras series que eran también maravillosas. Bueno, al alcance para ti. Para ti no, pero. Probablemente pero para algunos será. Pero fíjate, había series, y déjenme decirles, y me declaro, y hasta la fecha, fan oficial, el fan número 1 del Llanero Solitario. Claro. No, yo era, bueno, yo podía dejar de hacer lo que fuera Bueno, por ver el Llanero se Solitario. pusieron de moda los perros con rintintín, Con los Rintintín, pastor claro. alemán, Claro. y Lassie, Y Lassie, que después ¿no? fue la otra. los coli y los pastor Y los alemán pastor en alemán. México se pusieron de moda. Y luego estaban los Monsters, Los Monsters, los Locos Adams y los Beverly Ricos. Y es una gran serie. Maravillosa. maravillosa. Y bueno, sí, la televisión tiene una influencia importante social en México, no tan fuerte es más paulatina, más lenta que en el cine. En el cine es inmediata y contundente. Así, no, en el cine eran masazos. Sí, Masazos. eran golpes de Sí. pones de moda una canción, pones de moda un baile, pones de moda un ritual, pones de moda una conducta que es pasajera si tú quieres. Pero de Pero pronto, es bueno, impactante. algunas pasajeras, Marco, porque mira, ¿qué hizo John Travolta? Hasta la fecha sigue vigente. La moda, el traje yo Es- me acuerdo que Los tres el piezas, traje de tres blanco, piezas de blanco con la camisa negra era abierta hasta aquí y el cuello que te llegaba a la punta de los Claro, hombros. claro. Los rebeldes sin causa, ¿no? La Ah, Rebeldes sin chamarra. Causa. De los Claro, golosos, segura. ¿no? de los Claro. nacidos para perder, o sea, era clásico. Y hablábamos de los guerreros en su momento, ¿te acuerdas del programa pasado? Tú llegas a ver los guerreros para con la primera. Warriors. Sí. De las pandillas, Güey. que se dan en Nueva York, bueno, en Rhode Island. Y como esos hubo, gran cantidad. Sí. Y fíjate que, justamente pensando para el programa, estaba yo queriéndome acordar, Marco, después del cine de ficheras, que se convierte en una, pues no sé si decir debacle, no sé cómo calificarlo. Pues yo siento que es un retroceso, es una, es una perversión de la estética.
Qué hermoso. No, Lo dijiste muy romántico, carajo. Una perversión de ciertamente lo es, sin Sí. duda. Pero también viene a mi mente, porque, y corríjame, seguramente lo saben, hoy por hoy, en el mundo, las películas mal llamadas de luchadores, Ujú. porque son del santo, no son de luchadores, si Sí, acaso sí. Blue Demon, son consideradas piezas de arte. En Francia principalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y además también... Y futuristas. y futuristas. Porque ese santo llamando a Blue Demon decías, ¡ay, por Dios! Sí, Hoy no existe. sí, claro. Tú traes un iWeb de las cosas que lo haces. O sea, ahí dices, ¿sabes qué? Los laboratorios estos Exacto. De las computadoras. Por supuesto, su MG convertible, que era aspiracional a donde Sí, debieras. claro. Porque además tendrías que entrar corriendo para que la capa quedara perfectamente. La cajuela del coche, bueno, por Dios. Yo tengo un sobrino que tiene 5 años, Ujú. vive en Arkansas, Ok. nació allá, y es fanático del santo. De verdad. Fanático del santo y muere por el santo contra las momias que no lo ha podido conseguir. No se lo hemos podido conseguir. De verdad. Pero, o sea, ¿de dónde salió su gusto por el santo? No lo sé. Pero bueno. Finalmente sus raíces mexicanas probablemente. Ahí te das cuenta cómo la genética sí pesa. Ahora, toda esta influencia de la televisión mexicana llega a un punto álgido en donde las televisoras determinan no quién gane la presidencia, porque eso ya estaba determinado, Correcto. pero sí la opinión pública a favor o en contra. Ah, no, orientan, bueno, manipulan la opinión Sí. pública, no la orientan. Y La manipulan. Y entonces, La dirigen. claro, y llegan a determinar, por ejemplo, a cubrirle la cola a los dinosaurios, Por supuesto. a escondérsela o a exponérsela, ¿no? Correcto. Dependiendo Correcto. del interés. Porque además, en esas épocas, los escándalos sí eran escándalos. Es decir, no había mucho ni siquiera el derecho de réplica. No, no. Porque donde el partido del poder, la hegemonía que generaba, ponía el dedo, pobre del que le pusiera el dedo, porque estabas, Sí. tu reputación y tu prestigio estaban muertos. Mira, Literal. hay maneras las medias verdades, sobre todo en los medios masivos, son contundentes. Siempre, man. Yo me acuerdo, lo tengo tan presente, yo era un adolescente y estaba estaba viendo un noticiario y estaba en el zapping, bueno, pero ya en aquel entonces no era zapping, era clic, clic, clic. Sí, te viste muy moderno con el sapo. Y de repente caigo a 24 horas, que no era mi favorito, pero era lo único que había de noticias en ese momento. Ok. Y estaba Saludowski dando una noticia sobre, yo no sé qué intereses habría ahí. El caso es que una persona, un conductor, había atropellado a 2 o 3 niños en el carril de alta velocidad del periférico, Ok. ¿no? A las 10, 11 de la noche. De acuerdo. Bueno, el señor señalaba que ese conductor era un asesino irresponsable y le estaba echando, pero toda la carne al asador para Ok. quemar a este señor. Yo no sé qué intereses, insisto, habría, porque si tú lo revisas desde otra perspectiva, dices, a ver, espérate, a esa hora, 3 niños cruzando el periférico y en el carril de alta ¿Qué velocidad, carajos tienen que Perdón, hacer? Y claro, los irresponsables son los papás. eso es correcto. O sea, ¿cómo llegaron ahí los niños? No lo sé, ¿no? Lo que pasa es que no veías el contexto. Exacto, pero de esa manera entonces el señor se convertía en un asesino infantil. Porque el Señor ya lo había determinado. Sí, claro. Es decir, estaba viendo el árbol. A del ese bosque. grado era la Claro. influencia No, bueno. de la opinión de Mira. un comunicador en televisión. Sí, A tal sí. grado llegaba ese poder y esa influencia, que también así como eso hay que reconocerle, que en el terremoto 85, Ujú. él hace una transmisión impresionante. En aquel entonces eran contados los carros que tenían teléfono. Ujú. Contados. Sí, sí. Existía una empresa aquí en México que se llamaba Operadora Móvil, y hacer una llamada por teléfono de tu carro, bueno, costaba no sé qué cantidad de dinero. Y el señor tenía un Mercedes 230 SL convertible con teléfono.
El señor transmitió por teléfono, Ujú. creo que 7 horas. Sí, Es decir, así como hizo una es otra. sí. Mira, honestamente, me vas a disculpar, yo no te la compro con Sabludowski. A Sabludowski yo no le compro nada, Bueno, nada, yo nada. tampoco le Esto compro. lo movía, Claro. esto lo movió. Esos 7 Todo horas no y fue. siempre Esos lo 7 horas no movió. fue Espérate, no, a ver, no fue gratis, No, naturalmente. sí, Y siempre hubo un interés oscuro Siempre. que se llamaba lana. Siempre. 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 Cuando murió le hicieron un homenaje, decían que era un gran periodista. Y yo decía, ¿qué? Que hay que agradecerle a... ¿Qué? Yo me sumo contigo. ¿No? Para mí definitivamente no. Si hubo un desinformador, un mal informador, un manipulador Fue- de la noticia, fue- fue el señor claro. Sabludowski. Porque además las filtraba, y no solo las filtraba, una vez que las filtraba, la daba como se le antojaba. Por la línea que tenía. ¿Por qué? Porque había muchos intereses que cuidar. Claro. Yo tenía una compañera que trabajó como reportera en 24 horas. Me contaba, no voy a decir su nombre, evidentemente, me contaba que hubo un accidente y estaban involucradas líneas de autobuses, etcétera. Fue un accidente fuerte. Y entonces ella llega con el reporte, dice, aquí está la nota. Y al rato le dicen, bueno, ok, esta es la nota. Y dice, oiga, señor Sabludowski, esto no sucedió así. Así Señor, sucedió. así sucedió. Claro, claro. Y ella le decía, no, pero es que, a ver, ¿piensas? Por supuesto. Ahí está la puerta. Aquí no queremos, Aquí no. queremos gente que piense. Aquí no queremos que ¿Qué, pensar. qué es lo que sucedió después con la televisión, ¿no? Que comenzó a manipular a muchísimas personas y lo que querían es que realmente las personas no pensaran. Cuando la televisión empieza a tener millones de televisores en casas, se convierte en un gran poder mediático. Correcto. Claro, ¿no? Y esa es justamente yo creo que la parte que vamos a dejar ya para el tercer bloque, Uf, para poder el tiempo. entrar, porque el tiempo nos come, caramba. Tenemos un programa de no sé cuánto tiempo para que nos alcance, pues, de verdad. Pero bueno, amigos, vamos a hacer el siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para irnos al salto cuántico de lo que... No, pues que... Listo. Ya mandé a Gaby desde hace rato, lo checas por favor. Ok. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales,
Entren ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muchas gracias, estamos de regreso. Y bueno, comentando justamente durante el corte la incidencia de lo que en su momento son también las series para adolescentes, adultos, de superhéroes que también tuvieron un gran boom. Superman, Batman, no había desde luego Liga de la Justicia, ya programas como para adultos. La Había uno que Mujer se llama- Maravilla. La Mujer Maravilla, había uno que se llama Coster, ¿te acuerdas? Coster, claro, sí, claro. Coster, Los Tigres Voladores. los de Papi Washington, por supuesto. Combate, que era una serie muy, Combate, muy que era fuerte. muy, muy fuerte. Que a lo mejor la serie Señorita Cometa, no sé si también llegó Bueno, a ser serie. ¿no? Señorita Cometa era Chivigón. maravilloso. Chivigón. Había uno que se llamaba Los Monstruos del Espacio. Sí, claro. Y como esos, Este, naturalmente, ¿no? ¿Cómo La máquina se del los tiempo. Uyuyuy? Esos eran los monstruos del espacio. Sí, sí, Los sí, que- sí, sí. Con Ultraman Goldar y Ultracer que les disparaban y se derretían. No era Ultraman, era Goldar, era el héroe, y el, Sí. y el enemigo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero los Uyuyuy eran los villanos. Unas cosas Sí, negras así y así es. caminan. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Por eso eran los uy, Los uy, uy. Uyuyuy. Muy bien. Y luego de ahí damos el salto cuántico a las televisoras que empiezan a traer contenidos extranjeros, Marco, franquiciados, muy malos algunos, por cierto. Y las hacemos a la mexicana. Ajá. Ejemplos, Big Brother. Big Brother. Ejemplo, todos estos realities que mal llamados realities Ajá. musicales de La Voz. Ujú. Empiezan a haber muy malas copias. Que de habla, otro tipo de programas. habla de dos cosas, o más bien de dos opciones. O creen que el gusto del mexicano es vulgar, ¿Correcto? o de plano los productores son vulgares y vulgarizan lo que y ya nos llega procesado a través de su percepción. Pero fíjate cómo ese proceso, Marco, cada vez lo vulgariza más y lo convierte hasta en denigrante. Sí, claro. Hasta el comportamiento, ¿no? Por supuesto. Porque fíjate, a raíz de Big Brother, creo que fue cuando se comenzó a utilizar de manera común la palabra güey. Yo creo que A se empezó raíz- a sobreexplotar. Pero cañoncísimo, a partir del programa, ¿no? Como que ahora ya, güey, se entre todos, en familia, papá, mamá, hermanos, ¿no? Precisamente porque en el programa, como que se exponía mucho Sí. la forma de hablar. Sí, pero estarás de acuerdo que también es una forma bastante denigrante de expresión
con respecto a lo que es lo hermoso de nuestro español. Está bien, pero yo me refiero precisamente a la No, no, la tendencia que a las marcó. coberturas, hasta donde Y llegó, la influencia la influencia que tiene. La influencia que provocó. Eso es indudable. Y luego, con ese boom de contenidos extranjeros, Marco, empiezan a llegar novelas o series. Me acuerdo de las primeras que fueron realmente exitosas, ¿Las brasileñas? las brasileñas, Claro. y algunas colombianas, que fue, creo que de las Café primeras. con aroma de mujer. Es correcto que aquí Colombiana. después se mexicanizó y se llamó Cuando seas mía. Cuando seas mía. Que, Sí. que no era mala. Yo la trabajé versión. en ella. Ah, bueno, que no era nada mala. la versión. Todavía se cuidaban ciertas cosas. Después una especie de época de oscurantismo en donde el arte y la estética, quién sabe dónde quedó en México. Con las brasileñas, ¿no? Bueno, no, las brasileñas eran un modelo de realización. Eran unas grandes producciones. Mira, hay mitos que se crean en la industria muy divertidos, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿a quién conocías de las telenovelas brasileñas? Sí, claro, A nadie. absolutamente. Y eran unos grandes éxitos. Correcto. Y esta necesidad entonces de meter a ciertas estrellas en los repartos para alcanzar el rating es un vicio interno que todavía no pueden romper. Porque se crean muchos compromisos oscuros, Marco. Pero es que a veces ni siquiera, ¿eh? O sea, son creencias. Mira, yo una vez platicaba con un productor de cine y nos tocó hacer un viaje en carro de 2 horas y media para llegar a la locación. Ujú. Y yo le preguntaba, le dije, a ver, yo tengo una hipótesis acerca de interés de los productores por elegir a ciertos actores. Tú dime. Yo creo que es tal el riesgo de una producción cinematográfica y tampoco tan baja la posibilidad de recuperar y ganar el Ujú, negocio ujú. del cine, estamos hablando del cine, Sí, sí, claro. que entonces necesitan asirse de autojustificaciones, Correcto. como es que voy a contratar a fulanito porque fulanito vende, o fulanita vende, o fulanito vende. Y O eso, sea, tratando de hacer un riesgo controlado y la apuesta más segura. para sentirse ellos, como dicen los expertos, para lograr la homeostasis, que significa un nivel, una nivelación, un equilibrio Correcto. entre lo que digo, pienso y hago. Correcto. Entonces, En mi época se llama congruencia. Congruencia. Para hacer homeostasis, claro. pero es para disminuir la disonancia cognitiva. Correcto, ¿no? correcto. Y entonces el otro se revienta de risa y me dice, tienes razón, tienes toda la razón, yo elijo los repartos en base a una especie de tranquilidad, de generar una tranquilidad mía, Correcto. pero no es real. Correcto. El único actor que vende en México hace unos años es Derbez, me dice. El único, y sí, comprobado, el único. Y es cierto. Ahorita no sé, pero en ese momento era Derbez, ¿no? El Eso único es- que metía taquilla comprobada al cine. Eso es muy cierto. ¿No? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y bueno, mira, y le ha costado trabajo picar piedra fuera de México. Pero bueno. Llegó como uno más. Como uno más. No, bueno, es que él no llegó, ni siquiera llegó. Bueno, ni siquiera llegó, correcto. Lo llamaron. Lo llamaron. Lo llamaron, una anécdota que él mismo cuenta Eso es lo más con Adam interesante. Sandler. Es que yo le pregunté a la muchacha del servicio quién era el mejor cómico, el más divertido, el cómico más divertido en México, y ella me dijo, sin pensar, dice, Eugenio Derbez, Sí, correcto. tráiganmelo, Sí. ¿no? O sea, Y ahí- fue una recomendación de una mujer latina, Millonaria. por supuesto. Además. Además. O sea, fue una recomendación millonaria. Fue como recomendar usa penicilina. ¿Estás de acuerdo? La puedes tener. Nos quedan 4 minutos para que podamos hacer pedazos lo que nos Mira, queda. creo que es importante que ahora hablemos ya de toda esta. ¿Qué es el Internet? Lo que hace es justo debilitar la influencia de la televisión y el poderío de la televisión regional para transformar todo. Es decir, ahora los ratings han bajado de 60 puntos o 70 puntos de Quedan los impresionantes. 80 Sí, claro. a 17, ¿no? Correcto. O a 4 o a 3 en otras televisoras. Correcto.
lo que implica que eso dice que tienes menos de 2 millones de espectadores en un programa, o pone aquí 3 Sí. o 4 millones. Necesariamente eso repercute en tus niveles de venta Claro. y en tus niveles de ingresos. Entonces eso evidentemente debilita a tu negocio. Sí, y en la influencia social que tienes, Dejas de ser factor. te dejas de ser factor. Correcto. Entonces, Eres una opinión más, punto. así es. Entonces, de tal manera que en este momento, para un actor, es mucho más proyección estar expuesto en Netflix Por supuesto. que en una televisora nacional. Por eso nosotros hacemos televisión por internet. ¿No? Porque finalmente estamos jugando una apuesta, Marco, que confiamos plenamente en ella, que sabemos que eventualmente el camino recorrido de 4 años no ha sido gratis. Claro. Y vamos caminando. Despacio, como sea, pero sabemos que cada día y cada programa que hacemos hay una consolidación hacia la tendencia, Ujú. que no sé cuándo va a cambiar. Pero, y digo, cambiar de manera radical, porque el cambio ya se genera. El cambio ya está. Desde el es decir, momento mismo que estamos aquí, las preferencias ya cambiaron. ya cambiaron también. Ya Sí, la cambiaron. preferencia del público, Del ¿no? público. Pero también el tema de estar en esta industria es también que existe más competencia. Y la bendición de la competencia es que nos permite ser mejores. Sí, sí, sí. Indudablemente. Siempre y cuando nuestro criterio y nuestra capacidad y nuestra preparación lo permita. El problema es que luego algunas personas que hacen televisión no precisamente son las que deben estar haciendo televisión. Eso estoy de acuerdo. No son todos los que están, Ni ni son están todos los que son. Totalmente. Hay algunos que sí, que van a transformar la televisión y la van a Correcto. transformar para bien. Hay otros que tendrán que retirarse. Lo que va a marcar es esta entrada de Netflix, que es determinante. Sin duda. Está marcando, primero está poniendo un nivel de calidad. Muy alto, ¿eh? Un nivel. Muy alto. Y la otra está poniendo una competencia que tiene que ver ya no solo con el contenido, sino además con la factibilidad, con el alcance, con la accesibilidad, Correcto. ¿no? Correcto. O sea, la plataforma es lo que define, ya no es tanto el contenido, sino la plataforma, y luego el contenido. Y que de alguna manera la accesibilidad de la gente de poderlo ver a cualquier hora, en cualquier dispositivo y a la hora que se toque. Que tienes algo que hacer, le pones pausa y se acabó, fin de la historia. Sí. No tienes que recurrir al famoso VOD, Sí. ya no, simplemente a tu aparato inteligente desde la tableta, el teléfono, lo que tengas. Y lo o la dejaste. televisión. Ahora, Con todo lo que eso yo significa veo a mi también, ¿no? hija. Naturalmente. Sí, no, es que es tremendo. Mientras nos adaptamos o a ver qué sucede, Correcto. yo veo a mi hija de 22 años viendo su serie favorita y al mismo tiempo con su tablet viendo otra cosa. Así es. Y le preguntas en qué va y te dicen Y que te van dice las dos. todo, ¡Claro! las dos. Y dices, claro, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos hacer contenidos más ágiles, contenidos más atractivos, Más atractivo. más interesantes y de un nivel de producción mucho más elevado. Sin duda. Amigo querido, un gran programa. Tenerte aquí, Buenísimo. Marco, nos enriquece, de verdad. Ya déjate ver más seguido, carajo. Ya déjate ver más seguido. Qué bueno que estás chameando mucho. Al rato voy a ver que te hagas aquí como un sello que diga Made in Netflix, cabrón. Ya, eres de Netflix. Carajo, Marco. Ahora ya, algo maravilloso que trajo Netflix también es que Se acabaron las acabó exclusivas. con las exclusividades. Exactamente, claro. ¿No? Y ahora puedes trabajar donde tú quieras. Espero que con todo lo que he dicho ahora no quede revetado en todas las televisoras locales, pero bueno. A ver, perdóname. Ya estabas. No te agobes. O sea, Gracias. Lo único que voy a hacer, Gracias, Marco, amigo. lo único que vas a hacer es renovarte, carajo. Que ya luego platicaremos, está como en excomunión. Y ya luego les platicaré. Pero bueno, Paco, un apunte final, tenemos 12 segundos. Pues esta parte que Marco estaba comentando, ¿no? Que precisamente estas opciones de poder ver la televisión nos llevará precisamente a que las personas tengamos que trabajar en ofrecer contenidos de mayor calidad. Voy a terminar el programa con la frase con la que abriste el pasado. La crisis que se está viviendo es el momento para que renueve. Y pueden renovar o morir. Gracias, amigo querido. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, Paco. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Un gran programa, sin duda. Espero que lo hayan disfrutado. Cumplimos una vez más al tener esta segunda parte que creo que ha sido maravillosa y seguramente seguiremos haciendo más.
Déjenme convencer a mi amigo Marco que siga con nosotros y nos vemos pronto. Un gran abrazo, que tengan excelente semana. Hasta pronto, pásenla bien.